Maravilloso Padre que estás en los cielos, te alabamos, te damos honra, Señor. Solo usted la merece, Padre eterno. Bendice este grupo maravilloso, Señor, que escucha tu santa palabra en este momento del día, Señor. Gracias por amarnos tanto y gracias por permitirnos respirar aún, Señor. Danos de tu Santo Espíritu, Señor, y ayúdanos a entender el tema de esta mañana, bendiciéndonos a todos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a tratar un tema en la cual ya, pues, muchos los hemos escuchado cerca de la experiencia de Nicodemo, pero quiero centrarme en un tópico especial en esa experiencia, ¿sí? Vamos a San Juan, capítulo 3. En los versículos, bueno, vamos a leer primero lo que dice allí. Recordemos que Nicodemo, dice el versículo 1, ¿sí? Dice el versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos, y este vino a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios por maestro, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. Amén. Y ahora responde Jesús y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo o naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Mas Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bueno, hasta allí es normal, ya hemos estudiado esto muchas veces, los hemos escuchado muchas veces, ¿sí? Y recordemos que la importancia que tenía Nicodemo dentro de su gremio lo hacía una persona bien connotada en cuanto a sabiduría, en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, y quizás le daba cierta autoridad delante de todo su gremio y de la congregación que ellos podían estar ministrando, ¿sí? Y dentro de su concilio, dentro de su núcleo farisaico, dice él: sabemos, había conciencia de todos ellos de que Jesús no era cualquier mortal, sino que había algo en Jesús que le delataba y había que centrar su atención sobre él, ¿sí? Entonces, por eso él dice en el versículo 2, sabemos, no solamente él tenía la conciencia, sino que todo su núcleo también tenía conciencia de que él venía de Dios. Él venía de parte de Dios, ¿sí? Porque había en Jesús algo interesante que marcaba la diferencia entre cualquier persona y un ser espiritual, un ser que venía en representación de Dios. La pregunta es: ¿cuántas veces nosotros podemos estar dentro de la iglesia? Nosotros podemos quizás estudiar muchos libros, muchos temas, podemos explorar mucha información, podemos ser como esponja, absorber tantas cosas que nos hace creer
que somos los más dotos dentro de la iglesia. Y quizás eso nos hace henchir tanto el pecho y nos permite mirar en otra posición, en una posición inferior a los hermanos de iglesia, y nosotros nos creemos que somos superiores a ellos, ¿sí? Y entonces notamos aquí que Cristo impone las condiciones tanto a Nicodemo como a todos los que nos creamos ser superiores a los demás hermanos en cuanto a la palabra de Dios y en cuanto a conocimiento, ¿sí? Y el Señor dice, bueno, Nicodemo, tú tienes que aprender hoy la lección, ¿sí? Y la lección es que no importa la sabiduría que podamos tener, no importa todo el conocimiento, el vasto conocimiento, eso no interesa para el reino de los cielos. Lo más interesante en el ser humano, lo más interesante para todo miembro de iglesia, lo más interesante para todo aquel que se crea docto en la palabra de Dios, es que debe experimentar un nuevo nacimiento. Y ese experimentar el nuevo nacimiento tiene que llevarlo a una serie de reflexiones, a una serie de preguntas, interrogantes, para no caer en la misma desgracia que estaba el pueblo de entonces, los líderes del pueblo de entonces, en el tiempo de Jesús, ¿sí? Por eso la palabra de Dios dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, estaban vanagloriados y se creían ellos superiores a los demás y habían perdido de vista la parte espiritual, la parte que debe importarnos a cada uno de nosotros. Entonces Jesús le dice, bueno, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. O sea, tú eres líder, tú crees y tú estás en una buena posición, pero no basta la posición. Tú tienes que experimentar en esa posición que te encuentras, debes experimentar que has nacido de nuevo. Y esto es para todos nosotros, aún los líderes de iglesia, los que estamos ejerciendo un ministerio dentro de la iglesia. Mire, nosotros podemos estar ejerciendo un ministerio y podemos estar perdiéndonos, podemos estar perdidos. Recuerden, la moneda perdida representa a todos aquellos que están dentro de la iglesia y creemos que estamos bien, creemos que estamos salvos, creemos que estamos caminando por el verdadero camino, mientras que estamos perdidos allí, inconscientes, perdidos dentro de la iglesia. Y es las palabras de Jesús que tuvieron que llevar a la reflexión a Nicodemo, y son las mismas palabras que debe conducirnos a nosotros como personas espirituales a entender si estamos caminando bien o estamos caminando mal. En el versículo 5, Jesús vuelve a recalcarle a Nicodemo con otros ingredientes allí. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar. Es necesario entender esta parte, hermano. Es necesario que usted y yo, aspirantes al reino de los cielos, usted y yo, anhelosos
de estar delante de la presencia de Dios, es interesante y es importante comprenderlo, porque de lo contrario nos puede suceder que muchos son los llamados y pocos los escogidos, o como dice Jesús en San Mateo 3, 7, 21, no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y donde quiero centrarme es un poco más adelante, versículo 6, versículo 7, lo que es nacido de carne, carne es, estoy en el versículo 6, lo que es nacido de carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces debemos diferenciar los cristianos, los que creemos ser espirituales, debemos experimentar y analizar, comprender qué es nacido de carne y qué es nacido de espíritu, ¿sí? Muchos pretendemos haber sido nacido de espíritu, pero seguimos todavía en las banalidades de la carne y somos arrogantes, nos volvemos tercos, necios, hasta miramos mal a nuestros hermanos cuando nos llaman la atención, etcétera, ¿sí? Entonces, nacido de carne tiene implicaciones, tanto el haber nacido físicamente, ¿sí? Físicamente, haber nacido, tener este cuerpo, pero cuando la Biblia menciona el nacido de carne, va mucho más allá del solo hecho del milagro de nacer, de estar respirando. Es vivir bajo los atributos y deseos pecaminosos que produce la carne que está enemistada con Dios. Por eso tenemos en la iglesia pleitos, celos, contiendas, herejías, tantas cosas que un líder de iglesia no debiera aflorar, pero que lo aflora, ¿sí? Y cuando un líder de iglesia se levanta en enemistad, en pleito, en discusión, en tantas cosas, se ocupa en eso, ese líder no ha nacido espiritualmente. Está ocupando un cargo simplemente dentro de la iglesia. Está ocupando un puesto dentro de la iglesia que no debiera ocuparlo, que no debiera estar allí porque el Espíritu de Dios no lo está dirigiendo. Está dirigiendo el espíritu de la carne y ustedes saben que el espíritu de la carne no es el espíritu de Dios. Entonces sobra decirlo, ¿quién lo está dirigiendo? Entonces, hermanos, tenemos que analizar nuestro estilo de vida, tanto dentro de la iglesia como fuera de ella, porque debemos de ser el mismo. Pregunto, ¿Jesús fue lo mismo yendo a la iglesia o estando fuera de la iglesia? ¿Ustedes qué dicen? La conducta de Jesús era la misma dentro de la congregación cuando se dirigía y se levantaba, predicaba, leía la palabra de Dios. ¿Era la misma que estando fuera? ¿Qué opinan ustedes? Hermana Vilma, ¿qué dice usted? ¿Qué dice el hermano Manuel? ¿Era la Igual, misma? ¿Quién habló? Entonces, hermano, la conducta de Jesús era la misma, fuera y dentro de la iglesia, de la congregación, ¿sí? De la sinagoga, era la misma. Era el mismo Jesús jovial, el mismo Jesús que amaba afuera como amaba dentro de la iglesia. Miraba con amor fuera, como también miraba con amor dentro de la iglesia, donde quiera que se movía Jesús, era el mismo, ¿sí? Un líder, una persona, y no solamente líder,
cualquier persona que esté dentro de la iglesia debe experimentar el nuevo nacimiento. Y eso nos debe hacer diferentes. Recuerden que en Deuteronomio 7, 6, el Señor llama a su pueblo para ser diferente, para marcar, vamos a leerlo para no perderlo de vista. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Si alguien lo puede leer, tiene la libertad de hacerlo. Deuteronomio 7, 6. Bueno, vamos a leerlo entonces. Porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿Sí? Entonces, cuando Dios toma a su pueblo, cuando Dios llama a gentes a pertenecer a su pueblo, debe ser diferente, debe ser especial, debe marcar la diferencia entre las demás personas que están afuera. Pero el marcar diferencia no significa sacar el pecho, vanagloriarse, en otras palabras, y señalar a los demás. Ser diferente es esa persona que en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre del cielo, como representante del reino de los cielos aquí en la tierra, cada ser humano debe honrar a Dios haciendo que los demás se sientan bien para la honra y la gloria de Dios, atrayéndolos. Y eso significa ser diferente. ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestros vecinos y nuestros vecinos nos señalan? Una vez en unas campañas evangelísticas fui a visitar a una persona, hacerle la visita, para que se entregara su vida al Señor Jesús. Y me di cuenta que al lado vivía un hermano de la iglesia, mucho tiempo. Y la persona me dice, no, ese señor es mala clase. Ese es de la iglesia. Yo no creo que ese hermano sea de la iglesia. Hermanos, ¿hasta dónde podemos estar haciendo daño? Entonces, Deuteronomio 7:6, recuerden que el Señor nos escogió, el Señor nos llamó, el Señor nos ha colocado en su iglesia. Es para ser especial, para ser diferente, que el mundo entienda que Dios vive en nosotros. Pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo usted está segura que usted ha nacido de nuevo? ¿Cómo yo estoy seguro o cómo puedo experimentar ese nuevo nacimiento? Vamos allí a San Juan capítulo 3 nuevamente. Entonces, recordemos, lo que es carne, carne es, pero lo que es espiritual tiene que marcar la diferencia que es espiritual. Usted y yo debemos de ser no carnal, sino espiritual, aunque caminemos, aunque andemos revestidos de esta carne, pero nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestro actuar, interactuar es de seres espirituales. Amén. Entonces el Señor le dice a Nicodemo, oiga, Nicodemo, usted no se maraville de lo que yo le estoy diciendo, ¿sí? Es necesario que nazca otra vez. El versículo 8, el viento sopla, y aquí está lo bueno, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Entonces, vamos a analizar un poco esta expresión, ¿sí? El viento sopla de donde quiere, pero usted lo escucha, pero usted no sabe ese viento hacia dónde va, ¿no es cierto? El Señor en Jeremías 13:23 dice lo siguiente. Jeremías 13:23. No sé si me están escuchando.
Si me Amén. confirma. Sí, hermanito. Amén. Bueno, gloria a Dios. Jeremías 13, versículo 23. ¿Qué nos dice? ¿Alguien puede leerlo? Ya, amén. Gloria a Dios. Podrá, a ver, Jeremías 12:3. 13, 23. Ya. Podrá cambiar, a ver, podrá cambiar el etíope su piel. Podrá cambiar el etíope su piel. Amén. Entonces, ¿podrá el etíope? La expresión etíope significa, ¿podrá el negro? ¿No es cierto? En algunas versiones lo van a encontrar, ¿podrá el negro mudar o cambiar su piel? ¿O el leopardo Y el sus manchas? así Entonces también. también vosotros, dice ahí, entonces también vosotros podéis hacer bien estando habituados a hacer el mal. Mire, si usted está habituado a hacer el mal, usted no puede hacer el bien. Por tanto, urge el nuevo nacimiento. Y es por eso que entramos a la iglesia y seguimos siendo el mismo con la misma y vivimos 2, 3, 20 años dentro de la iglesia y no hemos cambiado en nada. Algo está pasando, algo está ocurriendo, ¿sí? Algo está ocurriendo allí. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios 5, 17. Dice lo siguiente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿cuál es la invitación? El nuevo nacimiento nos da indicio, a mí me da indicio si ha nacido o no. A usted puede probarse usted mismo si ha nacido de nuevo. Pregúntese, ¿soy una nueva criatura? ¿Soy diferente a la persona que Cristo encontró con todos los vicios resabios? ¿He cambiado o sigo siendo el mismo? Porque si no he cambiado, yo no he nacido de nuevo, ¿sí? Porque el nuevo nacimiento indica que yo soy una nueva criatura, que si antes me abofeteaban y era irritable, hombre, ahora hasta esbozo, sonrisa y gratitud a Dios porque alguien me abofeteó. Ahora, es difícil, ¿no es cierto? Estando en la carne, recibir una cachetada pues y no reaccionar. Pero lo que está indicando aquí es que, hombre, mi comportamiento, mi conducta, mi manera de ser ya es diferente. Y por eso el Señor le dice a Nicodemo, oye, tú no te maravilles, no te goces por lo que yo te digo que debes nacer de nuevo, porque hay un elemento allí interesante en el nuevo nacimiento, ¿sí? Mire, ese elemento que es interesante e importante, dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde vas. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermanos, es interesante. Usted jamás podrá decir el viento viene o va. Lo siente que cruzó en esta dirección, pero usted no sabe más adelante hacia dónde cruza, norte, sur, oriente, occidente. Usted no lo sabe. Cuando nosotros entramos a la iglesia, entramos con temores. Y uno de los grandes temores es, ¿será que yo soy capaz de vivir una vida cristiana verdadera? Cuando nos invitan a predicar, ay, ¿será que yo soy capaz de predicar? Me da miedo. Siempre experimentamos miedo. Recuerdo cuando
pues inicié en mi vida espiritual, y el primer día que me invitaron a predicar, yo temblaba de pie a cabeza, aún hasta el cabello que es quieto, temblaba, hermanos, ¿sí? Terrible. Y la expresión que dije, nunca más volveré a predicar, nunca más, porque tenía miedo, estaba inestable, y dije, nunca más. Pero para sorpresa mía, es que un día reacciono y yo estaba dando conferencias. Y dije, bueno, yo no era el que jamás iba a volver a predicar. ¿Cómo se hizo esto? ¿Cómo se hizo? Veo gente convirtiéndose para la honra y la gloria de Dios, pero ¿cómo se hizo? Hermanos, esa es la obra del nuevo nacimiento. Usted no necesita esforzarse con el esfuerzo humano. Usted lo que necesita es colocar su vida en las manos de Dios, sus debilidades en las manos de Dios. Usted experimenta el nuevo nacimiento en aquello que le es posible realizar. Es el Espíritu Santo quien dirige su vida cuando usted se la coloca en las manos poderosas. Es el Espíritu Santo que le transforma a usted. Cierto pastor me decía, hermano Julio, hay cosas que usted hace que yo no sé como pastor. Una de esas es que yo no sé hacer llamados. Yo predico, pero me da temor hacer un llamado. Y usted lo hace con facilidad y las personas se entregan al Señor. Hay cosas. ¿Cómo lo hace, hermano Julio? ¿Cómo lo hace? Le digo, hermano, yo no hago nada. Simplemente es creerle al que me llamó. Ponerme en el lugar que el que me llamó quiere que esté. Me paro en la plataforma, pero es Dios quien convence a la gente. El nuevo nacimiento le indica a usted que usted sin Dios, sin el poder de Dios, no hace nada. Sin ese poder maravilloso, no hay transformación, no hay vida, no hay esperanza. Solamente cuando usted se pare delante de una persona o delante de muchas personas a predicarle, entregue su vida, entregue su mente, entregue todo al Señor. Muchos predicadores se esfuerzan por los temas, y este tema voy a prepararlo así porque tiene, para convertir a estos, a aquellos, los otros. Y cuando predican no ven resultados y se sienten frustrados. No, hermanos, usted debe predicar lo que el Espíritu Santo quiere que usted predique. Usted debe actuar en su vida cotidiana como Dios quiere que usted camine. Usted debe decir lo que Dios quiere que usted diga. No se esfuerce. A veces hacemos esfuerzos ingentes por decir o hacer. Nos agotamos, nos debilitamos, tratando de que las cosas salgan como tienen que salir, pero lo hacemos por mostrarnos. Así estaba Nicodemo, así estaban el gremio de Nicodemo, hacían las cosas por mostrarse. Y cuando usted lo hace de esa manera, va al fracaso. Deje que Dios sea Dios en su vida. Deje que el Espíritu Santo lo conduzca, porque los que son nacidos del Espíritu son como el viento, que están aquí, pero cuando reaccionan están haciendo otras cosas por allá, llevados, movidos por el Espíritu Santo, predicando, moviéndose, atrayendo gente para Jesús. Y solo su rostro, solo sus expresiones, solo su vida sirven para atraer a otros. La gente podrá decir, mire, este también anda con Jesús porque habla como él hablaba, así como dijeron con Pedro.
Hermanos lindos, los que son nacidos del Espíritu no necesitan esforzarse para encontrar palabras y convencer a otros. Los que son nacidos del Espíritu solo hablarán lo que el Espíritu coloca en sus mentes para decir al pueblo de Dios. Y con la sencillez, el pueblo va a notar que usted es un siervo o una sierva de Dios. Amén. Hermanos, hemos concluido en esta mañana. Amén. Hacer de nuevo. Simplemente déjese guiar. Usted no se esfuerce, no se preocupe, no turbe su mente. Hermano, no se agote. Deje que Dios fluya en su vida y que usted sea un canal por la cual Dios se dirija a otras personas. Que Dios te bendiga, Dios te guarde.